Listo, muy buenas. El día de hoy vamos a tener un conversatorio muy interesante sobre un suplemento cultural que se edita en el Centro INA del estado de Morelos. Y este suplemento tiene la friolera de 20 años y está cumpliendo en el 2021, este periodo donde se cumplen 20 años y produce 1000 números. Entonces, bueno, se ha decidido hacer pues toda una campaña para informar sobre esta situación del tlacuache, la trayectoria que ha tenido. Y en ese contexto, pues agradecemos a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, a la 32ª versión, y a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y evidentemente a nuestros compañeros de TVINA, que nos han dado todas las facilidades para hacer este conversatorio. Tenemos aquí en la mesa a la maestra Tania Ramírez Rocha, que es, todos son personal del Centro INA Morelos. Ella es profesora investigadora del área de antropología social. Tenemos al maestro Raúl González, Raúl Francisco González Quesada, que es arqueólogo y él está encargado de esta área. Tenemos al profesor doctor Luis Miguel Moraita Mendoza, que es uno de los profesores decanos del Instituto Nacional de Antropología en Morelos. Y tenemos también la presencia del antropólogo Víctor Hugo Valencia Valera, que es nuestro director servidor, Eduardo Corona Martínez, también integrante del consejo editorial del suplemento, pero que hoy cumpliré funciones de moderador. Bueno, entonces, como primero, me gustaría hacer una ronda general para que el público pueda ubicar la importancia que tiene este suplemento. Es uno de los suplementos más antiguos. De hecho, nos atrevemos a decir que es uno de los más antiguos dentro del instituto y en el estado de Morelos, obviamente que es también uno de los más antiguos. Pero para narrarnos un poco el contexto y los contenidos de estos 20 años del Tlacuache, pues me voy a permitir darle primero la palabra al profesor Moraita para que nos cuente un poco de estos contextos. Entonces, adelante, profesor Miguel. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Voy a hacer una presentación y estoy echando mano de un artículo que ya he publicado. El artículo es Origen, Tradición y Encuentros de un Inmortal, el Tlacuache. Bueno, para nosotros resulta importante recordar los orígenes de quien ha salido de su madriguera casi cada semana durante 20 años a compartir y a enriquecer los conocimientos sobre los legados y patrimonios históricos y culturales de Morelos y otras regiones. Nos referimos al Tlacuache. Su aparición fue una continuación de otro suplemento, el Tamuancha, publicado en los diarios El Nacional, El Regional del Sur y de La Unión. Los dos primeros, gracias al apoyo del querido y extrañado Efraín Pacheco, motivaron los esfuerzos de investigadores y técnicos para dar a conocer algunos de los logros de los proyectos y difundir algunos de los conocimientos que se iban construyendo en el centro regional. Hubo varias secciones de Tamuanchan que por un tiempo se continuaron en el Tlacuache, tales como Notas del Campo y la sección de plantas medicinales. Y a ver, heredamos, no cortamos, sino heredamos ciertas cosas hasta el humor, muchas veces, de las anécdotas, ¿verdad? Un ejemplo personal fue lo que me sucedió en Chalcatzingo. Era una noche lluviosa y oscura. Una familia me dio refugio en su jacal y me convidó a cenar. Me preguntaron que si me gustaban los atolocates. Yo no sabía qué cosa eran, pero por cortesía dije que sí. Ante una oscuridad casi total, no pude distinguir lo que había en el plato que me sirvieron. Al otro día le pregunté a una familia, ¿qué cosas son los atolocates? Les conté lo de la cena y por la cara que puse se carcajearon. Los atolocates son los ajolotes antes que les salgan los bracitos. Fue el chiste del pueblo por una semana.
Ese es en un extremo, pero en el otro extremo están los artículos de denuncia y de, como los que libraba el doctor Carlos Barreto Marc, ya fallecido, en defensa de la diversidad política del Estado y en defensa del mercado viejo como un patrimonio propio. Rafael Gutiérrez, Carlos Barreto y Miguel Moraita fuimos los que iniciamos el Tamuancha. Vale la pena hacer notar que en la década de los 90 del siglo XX, investigadores del Centro Regional INA Morelos coproducimos entonces con el Canal 3 más de 40 documentales televisivos. Así que, al concluir la relación con esos periódicos mencionados, hubo la necesidad de buscar en otros diarios un espacio para divulgar y difundir. Lo principal ya lo teníamos, la continua generación de conocimientos y la vocación por compartir. Fue así que un día, hablando con el antropólogo Francisco Guerrero, que en ese tiempo era el dueño de la Jornada de Morelos, le propuse la idea de publicar en su diario un suplemento. Nos brindó un apoyo entrañable. Una buena cantidad de compañeros del Centro INA Morelos se entusiasmó con la idea y se apresaron a participar. Es de notarse que en ese tiempo llegaron a publicarse en los periódicos locales hasta 14 suplementos. A la fecha, solo sobrevive el Tlacuache. Solo faltaba bautizar al naciente suplemento. Queríamos un título original y que conectara lo antiguo con lo presente. En un destello de ocurrencias me vino a la mente el Tlacuache, un personaje que aparece en la mitología antigua mesoamericana y que hoy habita en todo el territorio morelense. Se invitó al connotado historiador Alfredo López Austin para que fungiera como padrino del suplemento. Se le invitó a él por sus publicaciones sobre el Tlacuache y los mitos antiguos. Hay que mencionar de manera especial que dentro de un extraordinario abanico de temas, imagínense ustedes, 20 años, y nos acaban de decir de 2.285 artículos, con una diversidad muy grande de temas y de posiciones. Pero yo quisiera destacar la participación también de otros colaboradores, otros autores, que venían de algunas otras instituciones de investigación como la UAM Morelos y otras, pero quisiera destacar principalmente las comunidades originarias. Hay una buena cantidad de artículos que escribieron miembros de estas comunidades que algunos se dedicaron a difundir su propia vida y otros los esfuerzos por tener vigentes sus usos y costumbres. Escribieron sobre cómo se vivió el 68 en Ticumán, aparte de historias y leyendas de esta comunidad. Se publicaron artículos sobre la vida de un extraordinario campamento de cortadores de caña, el campamento Gustavo Salgado Delgado. Sí, hay participaciones de Sosocotla por mantener lo propio, hay de Hueyapan, es decir, haciendo referencia a aquellos que han salido a asentarse en Queens, en Nueva York, Las Vegas y Carolina del Sur. De aquí, eso es muy interesante, esto de Hueyapan, porque fueron los investigadores colaboradores, hicieron contacto allá con ellos y se hizo una relación muy bonita porque se escribía en coautoría lo que ellos vivían, lo que ellos pensaban, y salieron ensayos y cosas muy interesantes, y también los artículos para el Tamuanchen, especialmente dos fotografías extraordinarias, una donde está una jovencita con su atuendo de hueyapense al pie del puente Brooklyn en Nueva York. Casi en todas las películas donde sale Nueva York tiene que salir el puente Brooklyn, ¿no? Es un ícono de identidad. Les decía, solamente puedo dar ligeros brochazos de este abanico tan extraordinario de temas, ¿verdad? Últimamente, uno de los dos temas que nos demandaron, por decirlo así, que se atendieran, fue el sismo S-19 del 2017 y la pandemia la pandemia del COVID-19. Se publicaron una buena cantidad de tlacuaches, ¿verdad? Y
En este momento, si quisiera, más que estar relatando, destacar un hecho para mí muy valioso para los que participamos en el Tlacuache. Debo mencionar los varios beneficios que las y los autores internos y externos al Centro INA Morelos y otros participantes hemos tenido al escribir para el Tlacuache. En primer lugar, divulgar conocimientos, ideas y hasta anécdotas que de alguna manera den a conocer los legados y patrimonios propios y el de los demás. Esto nos hace cumplir con las funciones del INA sobre investigar y difundir, en su caso, proteger el patrimonio cultural del país. También aportamos conocimientos, información y análisis sobre el patrimonio cultural de este estado de Morelos, para que los grupos sociales que componen esa sociedad regional tengan más elementos con que crear conciencia de su identidad, de sus legados y sus patrimonios. Para eso se crearon los centros regionales. Es escribir en textos de no tan amplio espacio y hacerlo para que sean comprensibles. Obliga a un ejercicio de claridad y síntesis importante. Este ejercicio nos facilitó la redacción después de ponencias, artículos, ensayos y hasta libros. El Tlacuache es a la vez un escaparate, ya mencioné todos los artículos, pero a la vez es un espejo donde los miembros del centro regional podemos calibrar los proyectos de investigación en su diversidad de objetivos y de aportaciones. 20 años, 1000 números del Tlacuache, y todo salió de la misma madriguera. Felicidades a todos los compañeros internos y externos que apoyaron esta proeza, a los que ya no están porque tuvieron que tomar otros rumbos, o para quienes se nos adelantaron el camino, a todos y todas, gracias. Eso. Bien, gracias. Perdón. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante el planteamiento que haces de recordar a todas estas personas, sobre todo porque, como bien lo mencionas, en el Consejo Editorial y como articulistas, ya sea invitados o que eran plumas cotidianas del Tlacuache, pues se encontraron gran cantidad de investigadores, arquitectos, restauradores, de ambos géneros, o sea, entonces, bueno, creo que eso es muy, muy importante de resaltar. Y me gustaría que ahora Tania, que es una de nuestras investigadoras más jóvenes dentro del Centro INA Morelos y que está en el área de antropología, nos diera una perspectiva. Yo creo que el área de antropología es una de las que más cubre, digamos, dentro de artículos publicados dentro de Tlacuache, y si tienes más o menos una idea de las semblanzas, digamos, de las temáticas, ¿no?, que se abordan aquí y no sé, algunos impactos. ¿Tú cómo ves esta área dentro del Tlacuache? Hola a todas y todos. Pues sí, bueno, es muy heterogéneo, ¿no?, la cantidad de disciplinas y participantes, generaciones, y bueno, por estos 20 años que ya nos mencionaba el doctor Moraita. Y bueno, en el área de antropología social, pues los temas han sido muy variados, ¿no? Tenemos a lo mejor estos temas, bueno, de entrada, como lo señala Miguel, ¿no?, esta vinculación con el patrimonio, que lo han podido ver desde diferentes contextos urbanos o desde donde se habla. También las comunidades o diferentes sociedades pues han reparado en lo que es su identidad y su patrimonio también a partir de estos trabajos escritos. Entonces, bueno, algunos de los temas de las sociedades que han sido representadas durante los 20 años del Tlacuache, pues tenemos desde temas que a lo mejor han sido ya ampliamente abordados en la antropología social en México, como son las festividades, las peregrinaciones, de diferentes puntos, ¿no?, de la República, lo que han mencionado desde los diferentes puntos desde el Estado, ¿no?, desde la zona sur, norte. Hemos tenido también temas sobre luchas, resistencias, ¿no?, lo que implica desde la antropología jurídica. Hemos tenido también las experiencias y expresiones culturales de los jóvenes, ¿no?, textos relacionados con los otakus, estas migraciones asiáticas. Hemos tenido también desde la antropología del deporte, lo que ha implicado, lo que representa el fútbol para las sociedades también en Morelos, ¿no? Y también, bueno, hemos tenido temas de género, que ha representado, por ejemplo, las festividades donde hemos conocido a las viudas, ¿no? Hombres que a lo mejor se visten de mujeres, todas estas expresiones tan diversas
pues han quedado reflejadas. También ha habido investigadoras y investigadores que publican, por ejemplo, sobre el tema de las bandas musicales, qué implica la música en diferentes contextos, tanto los urbanos, juveniles, como, por ejemplo, la música que se da en diferentes festividades. Hemos tenido trabajos sobre las bandas de Totolapan, por ejemplo. Entonces, bueno, también desde migraciones, lo que nos ha mencionado el doctor Moraita, ¿no? La presencia de Morelos en otros países, especialmente en Estados Unidos. Entonces, creo que abordar la mirada hacia el tlacuache nos permite ver un contexto muy complejo de las sociedades de este presente que están habitando Morelos. Entonces, creo que es una de las grandes riquezas y, bueno, la riqueza que se suma a este espacio es también el lenguaje que se ha manejado, ¿no? Que es accesible a un gran número, que no necesariamente tiene que ser un público especializado el que pueda leer el texto. Bueno, y también se me ha pasado, pero recientemente también encontramos el número sobre antropología de la comida, lo que implica también estas comidas grandes, ceremoniales, también está presente en el suplemento cultural El Tlacuache. Entonces tenemos una gran variedad, desde temas que a lo mejor la sociedad consideramos que a lo mejor no son susceptibles de un análisis social, ¿no? Como la comida, ¿no? Pero también tenemos ese enfoque, ese análisis, qué implica la comida en nuestras sociedades actuales, la música, el deporte, los carnavales, las festividades y también los espacios de lucha social. Entonces, bueno, es lo que quisiera enfatizar, que se ha representado en este suplemento a lo largo de 20 años. Muchas gracias, Eduardo. Ya se iba a acabar, pero no, yo creo que nos das una perspectiva muy importante sobre toda la diversidad de temas que se abarcan en Morelos. Y digo, algo que quería subrayar es tu trabajo ahora con niños, ¿no? Que se está mostrando toda esta, digamos, esta forma en la que los niños están abordando la realidad, o sea, los impactos que tienen sobre ellos, aspectos como el sismo, y que ya has escrito sobre ello, y me parece que son temas muy novedosos, ¿no? Y que esto pocas veces se ha escrito en la antropología. Bueno, sí hay varios escritos sobre niños, pero digamos, estos impactos ahora, en la actualidad, a lo mejor tenemos otro tema que tenemos que ver es el impacto de la educación virtual en los niños ahora. Creo que van a ser temas que vienen en perspectiva, ¿no? A las personas que nos están viendo, los invitamos a ver el número 984 del Suplemento Cultural del Tlacuache, que está en la página del INAH, y que es justamente el número especial que publicó el Suplemento Cultural respecto a los 20 años. Son una serie de visiones del Consejo Editorial sobre toda esta labor que se ha venido desarrollando. Se cuentan algunas anécdotas adicionales como las que nos había contado Miguel Moraita. Le vamos a dar la palabra ahora a Raúl González, que como decíamos es nuestro arqueólogo, uno de los arqueólogos de los varios que tenemos en el centro INAH Morelos, y que él se incorporó de manera decidida al Consejo Editorial, y bueno, pues ha estado publicando, tiene ahí una larga obra desde que se incorporó al suplemento cultural, pero creo que nos puedes dar una perspectiva no solamente de tus escritos, sino de todo el conjunto que tienes, esta capacidad de sintetizarnos esta visión del Tlacuache sobre la arqueología, pero que me parece que no solamente abarca la arqueología morelense, sino va más allá, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos, ¿tú cómo ves las temáticas que ha venido abordando el Tlacuache en este sentido? Sí, Eduardo, gracias por la palabra. Pensar en la producción de nuestro suplemento cultural Tlacuache en el centro INAH Morelos es reflexionar sobre el mucho trabajo que está invertido para que esto suceda cada semana. Hay que pensarlo bien. Esto sucede cada semana y hay un esfuerzo titánico detrás de cada uno de los artículos, de cada una de las propuestas que se hacen para la publicación y la divulgación, desde muchas áreas, sin lugar a dudas. Cada centro de trabajo del instituto, en sus representaciones estatales, tiene un área, tiene diversas áreas, digamos, de investigación, de análisis y de atención al patrimonio local, regional.
Y en el caso de Morelos, pues no es la excepción, y tenemos en el estado de Morelos el área de arqueología. El área de arqueología ha encontrado desde que existía el previo suplemento Tamuanchan, y también durante estos prácticamente 20 años que ya acabamos de rebasar de la publicación de nuestro suplemento del Tlacuache, pues una ventana para poder exponer allí los avances, las disquisiciones, las exposiciones de viejos temas, las revisiones de viejos elementos que se colocan nuevamente bajo una revisitación, nuevas miradas que nos traen viejos temas y también, sobre todo, temas novedosos en la investigación en el Estado. El suplemento del Tlacuache se ha vuelto para el área de arqueología, sin lugar a dudas, en un escaparate que permite a los investigadores mostrar prácticamente con mucho tesón cuáles son los avances, incluso los avances que se tienen en ese momento. Es decir, se vuelve de alguna manera como una especie de noticiero también del área de investigación. Encontramos muchas investigaciones sobre una buena cantidad de sitios en el territorio, aquellos que están abiertos a la visita pública y muchos otros que son derivados de procesos inherentes a la investigación arqueológica, como son los rescates o los salvamentos arqueológicos. Estos proyectos de investigación que surgen pues porque se está construyendo la carretera o porque un particular está construyendo en algún área, y entonces se ponen en entredicho los contextos arqueológicos y el área de arqueología interviene. Y derivado de esta intervención, regularmente hay descubrimientos asombrosos que terminan siendo publicados en el Tlacuache, antes que incluso en otro tipo de espacios de carácter científico, revistas indexadas y demás, aparecen directamente aquí en nuestro muy íntimo suplemento cultural para goce directamente de los lectores morelenses, porque hay que acordarnos que hasta hace realmente muy poco nuestro suplemento se publicaba todavía en el orden de los periódicos. Tuvimos una historia con una serie de estas publicaciones periódicas, a las cuales le estamos muy, muy agradecidos, por supuesto, por el apoyo brindado durante algunos años, pero pues prácticamente ya tenemos una buena cantidad de números que hemos sostenido desde la independencia de producción de estos suplementos que se hacen desde el INA mismo, se diseñan en el instituto y se publican y están prácticamente a la mano del lector cada vez que él quiera. Donde se nos encuentran prácticamente de manera inmediata es en la página central del instituto, en donde aparecemos allí junto con otros 2 suplementos que también pertenecen a centros de trabajo regionales, estatales. Yo les quiero contar lo importante que resulta para el área de arqueología el tener este espacio abierto desde una perspectiva y una experiencia muy personal. Al menos hace 10 años nosotros contamos con la atención a un proyecto de investigación que se realiza en la comunidad de Tlayacapan. Y la investigación en Tlayacapan ha estado acompasada por publicaciones sistemáticas, muy, muy sistemáticas, en nuestro suplemento del Tlacuache, derivadas fundamentalmente de lo que hacemos allí en este municipio, y las experiencias que hemos tenido han sido de mucha cercanía con la comunidad. Desde los primeros intentos por intentar sintetizar lo que se sabía de la historia local en Tlayacapan, de su zona arqueológica importante que se encuentra en el lugar, sobre uno de los cerros más importantes que se llama el Tlatoani. La zona arqueológica es homónima, tiene el mismo nombre, el Tlatoani, y desde estos primeros momentos en donde intentábamos sintetizar lo que se sabía sobre este sitio, hasta el avance programático de la investigación y de la publicación, pero también de la relación con las personas de la comunidad. Nos acercamos, por ejemplo, en un caso sinceramente muy entrañable, a las diferentes familias alfareras de la localidad. Con algunos de ellos pues se han establecido vínculos pues muy, muy cercanos con ellos, y hemos enseñado y hemos aprendido. Ellos han resultado ser nuestros maestros y nosotros pues enseñamos lo que sabemos desde nuestra disciplina, y el efecto ha sido el enriquecimiento del conocimiento que está precisamente plasmado en los sistemáticas publicaciones que tenemos en el Tlacuache. Supimos, por ejemplo, por la investigación arqueológica, que la alfarería en la localidad era, sin lugar a dudas, y lo decían los contextos arqueológicos, tan ancestral como el año 600, hace 1400 años que hay alfarería en la localidad.
Antes, los trabajos antropológicos que se hacían, Teresa Rojas Rabiela, que hizo un trabajo en la comunidad, había argumentado que lo que se conocía en el sitio es que la cerámica y la alfarería, los alfares, habían sido introducidos por el proceso de invasión española. Y los contextos arqueológicos ahora nos dicen que no es así, pero lo importante no solamente que lo sepa el arqueólogo, lo importante es que lo podemos comunicar a la comunidad. Y entonces estar muy centrados en la comunidad, tener asombrosos descubrimientos que ellos nos muestran, sus viejos moldes con sellos que tienen fechas del siglo XIX y que los atesoran como los más antiguos, 1856, 1859, y que nosotros mostramos cómo en los contextos arqueológicos tenemos prueba del trabajo alfarero, pero no solamente del trabajo alfarero, porque nos encontramos lo que muy seguramente se trata de un horno alfarero, sino también que tenemos moldes cerámicos, moldes de figurillas, moldes de malacates, moldes de secciones de vasijas arqueológicas, y que nos hablan de una tradición muy profunda en la localidad. Ir de la mano con la comunidad, con este tema que les traigo aquí de la alfarería, ha sido para nosotros, sin lugar a dudas, sorprendente. Lo hemos hecho, bueno, con muchos otros temas. Hemos tocado temas que eventualmente no son siquiera directos de la arqueología, sobre la producción de pan, sobre la nieve en la localidad, sobre una serie de cosas importantes, en donde nos hacemos acompañar de la misma comunidad, y con nosotros, dentro de la misma autoría de los artículos, en ocasiones aparecen también pues gente de la comunidad que nos ha ido aleccionando, que nos ha ido orientando y que nos abren las puertas no solamente de su casa, sino de su conocimiento, que es algo muy importante y muy valioso. En el marco, saliéndonos de Tlayacapan y yéndonos hasta la perspectiva regional, en el suplemento del Tlacuache podemos ver también la participación, no solamente del equipo que yo coordino, sino también de muchas otras voces de la arqueología en el estado, valiosísimas voces de los arqueólogos que conforman la sección de arqueología de nuestro centro INA Morelos, que han publicado sistemáticamente sobre otras regiones. Pero es importante observar cómo muchos de los temas se centran en municipios que están en crecimiento y en desarrollo. Y es algo interesante porque mucho del trabajo que se hace en arqueología con respecto a los rescates y salvamentos arqueológicos se hacen precisamente en estos estados, digo, en estos municipios del estado en donde hay desarrollo suburbano y hay necesidad de intervención arqueológica. Entonces, se puede observar en las estadísticas, por ejemplo, de temáticas que se abordan en el suplemento, cómo hay una concentración diferencial en cuanto a magnitud, no en cuanto a calidad, pero sí en cuanto a magnitud, de temas que se abordan sobre municipios urbanos y conurbados, suburbanos, es decir, en donde hay mayor cantidad de asentamientos actuales y donde, por supuesto, hay mayor afectación actual, pero observar cómo la institución está presente, pese a todas las adversidades, siempre presente en el tema de la atención a los contextos arqueológicos, que finalmente es parte de las funciones fundamentales del instituto y que quedan plasmados semana con semana, cada vez que es necesario y factible la publicación de estos avances en la investigación arqueológica, en nuestro suplemento, entrañable suplemento de divulgación del Tlacuache. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, es una perspectiva, vas desde esta parte que me parece que es muy importante lo que señalas de la interacción con la cotidiana con las comunidades, ¿no? O sea, toda el área de arqueología, de antropología, los restauradores, ¿no? Los propios arquitectos, en fin. Creo que los centros INA son en general entidades muy activas del instituto, vinculadas de manera directa con las comunidades. La forma en la que el instituto dialoga con las gentes que están más cercanas y lo que creo que facilita la protección del patrimonio cultural en general, que es una de las labores que tenemos como institución. Y en ese contexto sí me gustaría que ahora nuestro director, el Víctor Hugo Valencia, el antropólogo Víctor Hugo Valencia, nos hiciera el favor de comentarnos un poco, porque creo que, bueno, algo importante de Víctor Hugo es el hecho de que pues prácticamente él ha estado varios años en distintos momentos como director del Centro INA Morelos, y creo que ha visto pues el crecimiento y el desarrollo del propio suplemento cultural del Tlacuache, y creo que en ese sentido, pues sí nos gustaría que nos dieras una perspectiva, tú cómo has visto este crecimiento y esta inserción, porque bueno, tú has tenido también
relación con diversos sectores, actores sociales y políticos de la entidad, y bueno, te da una perspectiva también de los impactos que puede tener las publicaciones que tenemos en el Tlacuache, ¿no? Entonces, adelante, Víctor Hugo, por favor, si nos das tus comentarios. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Pues miren, tienes toda la razón, Eduardo, sin quererlo, sin buscarlo. Me ha tocado conocer desde el Tamuanchán, que ya lo dijo Miguel Moraita, que es el antecedente del Tlacuache, y luego también me tocó ver nacer, de alguna manera, no me tocó verlo nacer, pero sí lo encontré ya caminando, ya dando sus pasos como si fuera gateando, si fuera un niño, el Tlacuache, y hoy totalmente adulto. Entonces yo quiero decirles que yo sí tengo una perspectiva externa e interna de lo que significan los suplementos culturales, de lo que significan las revistas, de lo que significan los boletines. En la gente que nos está escuchando y que ha tenido experiencia vivida o participando o incluso editando este tipo de material de divulgación, saben lo que significa, lo dijo un poquito ahorita Raúl, estar ahí cada semana parece sencillo, pero solo el que la vive sabe qué trascendencia tiene y qué responsabilidad y qué complicado puede ser en algún momento. En ese sentido, yo quiero decirles que, más allá de felicitarnos como una institución del INA en el estado de Morelos, además de eso, decirles que la importancia de la divulgación es un eje fundamental que a veces la ciencia, los científicos, sean sociales o sean de ciencias exactas, etcétera, muchas veces no lo logran y solamente logran los grandes textos dirigidos a otro especialista. La gran avance del suplemento, Miguel dijo algo muy interesante. Él dijo, para eso se crearon los centros regionales. Bueno, posiblemente el maestro Bonfil, que le tocó ese impulso cuando fue director del INA, él fue el generador de sacar de la Ciudad de México al INA y llevarlo a las entidades en el concepto regional, pues posiblemente sí llevaba en su pensamiento que la ciencia se divulgara, que la ciencia llegara a un público más allá del especialista, que la ciencia, que la antropología, que la arqueología, que la historia, que la paleontología, que la antropología física, que la lingüística, etcétera, llegara a públicos que no necesariamente son el par del otro investigador. Y eso lo logran, eso es el objetivo de un suplemento. Y si el sentido que dijo Miguel de que para eso se crean los centros SINA, quiero decirles que en Morelos se ha logrado, se logró trascender, porque así como hay el suplemento de cada semana, que es en este caso el que estamos ahorita remembrando, que es el Tlacuache, también hay los libros de 2,300 cuartillas en la colección científica, en la colección divulgación, en otras colecciones, Miguel, mismo Eduardo, Raúl. Los investigadores para eso tienen un trabajo y hay un compromiso de la institución de publicar el resultado de su trabajo. Pero una cosa paralela es la divulgación. Y cuando hablamos hoy en este conversatorio, y la idea es motivar a la gente que nos escucha en el marco de esta feria, que también el INA ya la ha logrado consolidar, la Feria del Libro de Antropología e Historia, hablar de llegar a 20 años, y otros 10 o 15 para atrás del Tlacuache, no es cualquier cosa, es un trabajo enorme, más allá de la longevidad de un suplemento. Llegar, en este caso del suplemento al Tlacuache, desde su primer número, llegar en el mes de octubre, ya muy próximamente, a 1,000 números, de verdad, hay que elogiarnos, hay que reconocernos, hay que saber autovalorar el trabajo que implica llegar a un público diverso. Y decirles también, y con esto me gustaría concluir esta primera intervención, que también ha logrado el INA penetrar. Es decir, los investigadores bajan su artículo a 4, 5, 3, 2 cuartillas, que podría haber hecho. Hay investigadores que les cuesta trabajo, porque efectivamente la capacidad de resumen y de síntesis no es simple ni sencilla cuando tú tienes un trabajo de otra cobertura. Y en ese sentido, el llegar con una cuartilla, 2, 3, y como dice Raúl González Quesada, darle continuidad a una serie de trabajos que se van extendiendo y que llegue a manos de un cronista de Azochiapan, de Zapata, de Huitzilac, etcétera, o que llegue a un público común que simplemente abre
abría el periódico que era el Regional del Sur, después abrió La Jornada, después abría El Sol de Cuernavaca y encontraba información que no necesariamente era muy común. Ese es el gran logro, y esa es una situación que hay que felicitarse todos y decirles a la gente que nos escucha hoy en este conversatorio que en Morelos se logró ese experimento de divulgar, ese esfuerzo de hacer partícipe a una sociedad diversa y plural del conocimiento de las ciencias sociales a través de las especialidades del INA, y además de que ha sido la cobertura para otros investigadores. Aquí han escrito gente de otros estados, de la Universidad de la Autónoma de Morelos, de la UNAM, incluso también ha habido, incluso he visto yo hasta artículos de extranjeros. Entonces, bueno, primero impreso y ahora en el marco digital, que ya la frontera ya no se sabe si ahorita lo están escuchando en China o lo están escuchando en Europa, y que motive a que este conversatorio busque Tlacuache. Ya en otro momento hablaremos de lo que se ha publicado y lo que se ha editado de manera digital de este suplemento, pero hoy es celebrar 20 años que se cumplen del suplemento de Tlacuache con su antecedente, el Tamuanchán, y llegar a 1000 números es algo que es más allá de ser longevo, es un logro académico de la divulgación excepcional. Yo ahí la dejaría porque me parece que podemos acabarnos en elogios y creo que nos vale la pena, pero en ese punto, en esos 2 puntos yo pongo la importancia de este suplemento. Gracias por la cobertura a todos. No, pues muy interesante. ¿Tú cómo lo viste? Además, digo, creo que es que parece curioso, pero digo, el hecho de que te haya tocado toda esta trayectoria de verlo, como dices, prácticamente desde que nació hasta ahora que es una idea madura, ¿no? O sea, es muy interesante la visión que tienes de él y estar cerca, acompañar el proceso, ¿no? Desde la dirección. Yo quisiera señalar algo que apuntar con unos datos, lo que mencionaba Raúl, que me parece muy interesante, o sea, cuáles son los municipios, por ejemplo, que más se han abordado en el suplemento, digamos, para dar una idea al público de dónde hay mayor actividad, digamos, en las publicaciones. Son, obviamente, el municipio de Cuernavaca, es uno de los que más se trata, pero, digamos, los otros son Miacatlán, Tepoztlán, Cuautla y Tlayacapan. Por eso él decía que Tlayacapan era un referente importante. Y después sigue Xochiapan, ya en un lugar un poco más lejano. Pero esto, creo que la explicación que da es muy interesante, o sea, cómo se van desarrollando, cómo van, digamos, de alguna manera desarrollándose las actividades, y sobre esa base se van generando las publicaciones, ¿no? Y algo que también quisiera subrayar que es muy interesante es el hecho de que el Tlacuache, y se ha abordado, pero me gustaría que, a ver si en esta segunda ronda lo quisieran abordar con un poquito más de detalles, la alianza que ha significado del Centro INA a través de Tlacuache con los medios de comunicación, porque me parece que ese es un elemento sustancial. O sea, parece que no, pero sí lo ha sido, ¿no? O sea, se ha aliado ya lo mencionaban, con periódicos locales como El Regional, o periódicos con algún corte mucho más general, porque, bueno, era la Jornada Morelos y el Sol de Cuernavaca, pero que de alguna manera ya estaban aliados con organizaciones, o sea, formaban parte de estructuras nacionales, ¿no? Y que yo creo que eso también le daba un cierto sentido. Y la otra es de que, o sea, son pocos los centros de trabajo que digamos, se mencionaba que hay suplementos culturales en otros centros SINA, pero no han tenido el alcance, digo, que tiene el Tlacuache en ese sentido. Entonces, sí me gustaría si quisieran apuntar un poquito más sobre este aspecto de la producción, si quisieran abordar un poco más también sobre el terreno de cómo se hace, porque también yo creo que es importante, o sea, todo lo que implica la experiencia de cómo hacer el suplemento, ¿no? Antes de todo, también quisiera señalar que el suplemento tiene varias ventanas de comunicación,
en esta alianza que hemos mencionado. Lo podemos encontrar, tiene su página de Facebook, que es el suplemento El Tlacuache. Luego, por otro lado, a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión, cada viernes nos hacen el favor de entrevistar para difundir el número nuevo que se está publicando a través del programa El Ojo de la Mosca, y ahorita vamos a seguir dando algunos otros lugares donde lo pueden encontrar, no solamente dentro del estado de Morelos, sino a nivel nacional. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito en el tiempo que nos resta, apuntar cómo ven ustedes el proceso de producción, cómo ven los impactos del Tlacuache y estas alianzas que tiene con los medios de comunicación. Y de paso también apuntar ahí, ya les dije que era uno, pero son 4, pero que me parece que son muy interesantes. El último es, ¿cuáles son las perspectivas que tiene el Tlacuache? O sea, digo, evidentemente todos estamos en la disposición de que siga hacia adelante, pero digamos, ¿cómo ven alguna tendencia, algún lugar a donde pueda llegar esto? O sea, al rato van a hacer un Tlacuache, no sé, como virtual, pero ya en vivo y a todo color, o no sé qué es lo que nos depara el futuro en este contexto, ¿no? Entonces, para empezar, pues ya levantó la mano Miguel. Entonces, pues nada más, si conectas tu micrófono, Miguel, adelante, ya, luego dijiste, yo le entro, pues adelante, por favor. Sí, yo quisiera comentar algo de esto. Esta primera gran etapa que tuvimos con los medios impresos, los diarios, tiene sus claroscuros, ¿no? Por un lado, hubo un apoyo, pero por otro lado también hubo momentos difíciles. Hubo un momento en que nos quisieron, cuando estábamos en la Unión, nos quisieron volver simplemente una sección de turismo. Después, la experiencia que tuvimos, la última con Cuernavaca, que tenían cada vez nos iban recortando más el espacio y nos impusieron un diseño que parecía como la sección de sociales, así, con color bugambilia y una serie de cosas. Se fue desdibujando hasta que dijimos, vámonos nosotros por independientes, ya no podemos estar bajo las normas que tienen otros intereses. Y ¿por qué digo esto? Porque fue bien interesante, que es a partir de que nosotros decidimos, todo el conjunto, decidimos jugárnosla y hacerlo digital, y que sea a partir de las plataformas de Lina. Creo, es mi manera de ver, que tuvo un surgimiento mayor, es decir, en calidad, en control de muchas de las cosas. Y yo veo sí, bueno, como todo ha tenido altas y bajas, y momentos extraordinarios, momentos difíciles, el suplemento, pero yo veo desde que nos independizamos y decidimos hacerlo digital y hacerlo con las plataformas de Lina, y nosotros mismos todo el proceso, todos los compañeros de difusión, y etcétera, creo que subió de calidad, subió inclusive de distribución. Claro, no es lo mismo tener el periódico en la mano, a lo mejor, que verlo, pero el periódico, como dicen, el periódico lo ves y ya, y se va, ¿no? Lo guardas o se va, mientras que el digital lo tienes ahí guardado a la disposición de quien quiera. De hecho, antes de que nos fuéramos al digital, es interesante, había algunas personas que iban coleccionando los tlacuaches, ¿no? Claro. Valentín López, padre e hijo, lo han hecho, ¿no? En fin, no sé, cosas, pero ahora es más al alcance, ¿no? Algo se publicó sobre Huitzilac en el 2014, pues te vas a la plataforma y lo tienes. Pero yo creo que fue muy sano, y yo creo que ha sido mejor, ha mejorado todo a partir de que tenemos el control y es más responsabilidad de todo el proceso, pero creo que eso nos impulsó
a mejorar. Ese es mi punto de vista, ¿no? Claro. Tania, ¿tú cómo ves esta parte de la discusión? ¿Qué nos aportarías? Bueno, coincido totalmente con el doctor Moraita. Ahora la digitalidad, que está en soporte digital, pues ha tenido un mayor alcance, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en sitios de otros países que a lo mejor están especializados en una temática, seleccionan ciertos números y como hacen una suerte como de bibliotecas temáticas especializadas, pues podemos encontrar los números en sitios, en blogs de Chile, de Argentina, de Perú. Y bueno, la ventaja también de que el español se comparte en un amplio territorio de este continente, ¿no? Entonces hace que el impacto y el alcance sea mayor. Y lo que también ya había mencionado el doctor Moraita en otra sesión, que es la importancia de la imagen, que sin duda acompaña el texto y que pues va hermanado con el texto, ¿no? Las imágenes también son muy importantes para generar un interés tanto de alguien que a lo mejor puede estar distante a esa realidad que está en el texto, pero que lo invita y le atrapa, ¿no? A saber qué sucede porque está una foto sumamente interesante, ¿no? Y también, bueno, ahí el trabajo de diseño gráfico con Paola Asensio, ¿no? Y la parte de distribución con Karina Morales. Pero creo que la digitalidad, coincido, ha permitido un mayor alcance porque sin duda alguna ya muchas personas pues leen a través de los dispositivos y se enteran también de muchas de noticias, digamos, para también otra vez de nueva cuenta, ¿no? El público que no está especializado con un tema, la digitalidad ahora es la manera de acceder a la información. Sería pues en ese sentido. No, es un excelente comentario, Tania, muchísimas gracias. Y de hecho, pensando para completar esto, quisiera señalarles de que, por ejemplo, algunos de los medios en los que nos hemos ido incorporando, y como bien se decía, o sea, este trabajo no es solamente el consejo editorial que conforma fundamentalmente el equipo de investigación del Centro INA Morelos, sino por el apoyo que hemos tenido a través de la coordinadora de difusión o la responsable de difusión del Centro INA Morelos, que Karina Morales Loza, y el diseño gráfico que también ha tenido varios diseñadores, pero en esta última etapa ha sido Paola Asensio, que es la que a partir de que nos independizamos justamente de nuestra última etapa del Sol de Cuernavaca, ¿no? Que rompimos amablemente, pero nos presentó un diseño muy innovador y bueno, ha sido muy atractivo. O sea, creo que eso ha sido una gran ventaja que nos ha dado. Entonces, bueno, quiero mencionar a esta parte también del equipo. Y Karina, digamos, en este contexto nos ha abierto también varias puertas, como la plataforma de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, el programa de Cultura en Casa, que ahí los que tengan acceso a esto pueden descargar los números del Tlacuache que se van editando, además de la mediateca del INA, que ustedes se meten a la mediateca del INA y pueden encontrar todo esto. No sé si se desconectó Raúl, Raúl y... Sí, se desconectaron. Ya regresó Raúl. Raúl, justamente, entonces, Raúl, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Pues adelante, entonces quisiera si también nos das tu comentario sobre esto de perspectivas del Tlacuache, digamos, ya visto el que estamos consolidados o consolidando esta parte digital que mencionan tanto Miguel como Tania, ¿no? Y que veíamos a través de los distintos medios donde nos estamos incorporando. ¿Tú qué perspectiva ves en este contexto? Sí, mira, Eduardo, todo fenómeno tiene causas necesarias y otras que son accesorias o contingentes. Y para que exista nuestro suplemento del Tlacuache, dentro de las causas necesarias, sin lugar a dudas, está esta vocación de difundir, esta pretensión de llevar al orden de la divulgación los contenidos de los avances en la investigación que tenemos y de muchos otros órdenes temáticos. Y entonces, está por un lado esta que es, digamos, el elemento fundamental, y hay otros elementos que digamos, también son muy, muy importantes, y entre esos se puede encontrar, sin lugar a dudas, la estructura del suplemento mismo y también el medio a través del cual se difunde. El medio a través del cual se difunde, por supuesto, ha ido evolucionando
Y no cabe duda, o desde mi perspectiva no cabe duda, que el hecho de que nosotros ahora tengamos una plataforma absolutamente digital es casi pues, una evolución necesaria. Es decir, hemos trascendido en una evolución necesaria para la divulgación en los términos en los que lo hacemos ahora. Necesitamos estos soportes digitales para mantener un vínculo pues, con una generación que está prácticamente dedicada a la búsqueda en estas plataformas. Entonces, yo lo que veo aquí es en realidad una evolución desde los medios tradicionales del periódico impreso, sin lugar a dudas, hasta un orden de lo digital, que es donde, sin lugar a dudas, debemos de permanecer. Y también pensar esto en un tema transgeneracional, Eduardo, esto es algo muy importante, porque, mira, yo me involucré en el suplemento cuando este suplemento llevaba 9 años de vida. Y yo cuando llegué, pues ya ahí estaba. Es decir, ya había mucho trabajo de muchos colegas que después por situaciones, decisiones, por emprendimientos propios y por decisiones personales y académicas, decidieron ya no mantenerse en el Tlacuache y se ha ido transformando. Es decir, mientras que ahora nosotros somos parte del comité editorial, han habido muchas configuraciones del comité editorial. El comité editorial ha ido transmutando, ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque se trata de un esfuerzo transgeneracional. Y yo creo que eso es algo muy importante de reflexionar, pero mientras exista las condiciones que son las esenciales, que son la vocación de la difusión, sin lugar a dudas, nuestro Tlacuache, nuestro suplemento, va a tener, sin lugar a dudas, larga vida. Es probable que dentro de unos 10 años, pues a lo mejor ninguno de nosotros como parte del comité editorial estemos, ¿no? Esperamos que sí, pero probablemente no. Sí, pero entregaremos la estafeta a una nueva generación. Es decir, la idea es que se mantenga mientras siga existiendo la vocación de la difusión en el centro, que yo la veo muy saludable. Seguramente nuestro suplemento va a sobrevivir y qué bueno que ya está en las plataformas digitales. Claro. Bien, muy interesante. Yo creo que, sobre todo porque esto que dices, me parece fundamental, esto que subrayas, la vocación de difundir, yo creo que es lo que ha permitido la adaptación de Tlacuache a los distintos medios. O sea, pasar del medio impreso que pues, se podían imprimir, no sé, y vender, porque además, o sea, estábamos sujetos a lo que vendía el periódico, ¿no? Entonces, pues, no sé, 500, 1000 ejemplares, o sea, yo creo que un poco iba por ahí. Y hoy estamos hablando de que a lo mejor algunos números, solamente Karina nos daba el otro día una cifra de que la página de Lina tiene más de 4 millones de visitas, una cantidad así espectacular. Pero si de eso el 1% de la gente ve el Tlacuache, o sea, es una cantidad impresionante que no habíamos tenido acceso en ningún otro lado. Y bueno, este dato que también señalaba Tania, muy interesante, de que en otros lados, o sea, de Latinoamérica, se van uno encontrando la referencia del Tlacuache y que lo usan como referencia porque hay una experiencia etnográfica, arqueológica o X o Y. Entonces, yo creo que esto es, digamos, la experiencia que hemos venido acumulando a lo largo de estos 20 años. Y, Víctor Hugo, ¿nos quieres dar también tu perspectiva? ¿Tú cómo ves Muy rápido, porque el tiempo ya está. Yo creo que el conversatorio logró su objetivo en términos de difundir a este suplemento. Y solamente la perspectiva que yo veo es, como bien lo dijo Raúl y coincido con él, es el suplemento de Tlacuache está consolidado. 1000 números lo dice cuantitativamente. Si hablamos cualitativamente, me parece que también ahí es cosa de valorar y poner en el rasero una evaluación de otro tipo, pero me parece que su objetivo de divulgación está consolidado. ¿Cuál es la perspectiva? Darle toda la difusión más amplia. Hoy son las plataformas digitales, antes eran los periódicos, y en este caso lograr que, además de estarlos sacando semanalmente, ya tocaremos otro tema, es difundirlos en una edición integral, también ya ahora a través de memorias o digitales o en los espacios que permite la cibernética. Y yo quiero recordarles a todos los miembros del suplemento, para concluir, y a la gente que nos escucha, que además del gusto de los 1000 números, este suplemento tuvo un premio estatal, más o menos en el 2015-16, por ahí Eduardo sabe la fecha bien, al mejor órgano, al mejor suplemento de divulgación científica. Es una
un premio que dio el gobierno del estado y que me parece que eso hay que decirlo, no es tan simple porque los premios son eso, reconocimiento, y la perspectiva es consolidar este trabajo de divulgación más allá de los 1000 números y más allá de la longevidad del mismo, y decirles que se logró y que se continúe en ese paso que ya se avanzó mucho. Enhorabuena para todos, felicidades por el evento de hoy, y que la gente que nos escucha pues está abierta para que pueda solicitar la información de este suplemento en sus 20 años y 1000 números ya para editarse. Buena tarde. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, por este planteamiento. Yo nada más quisiera apuntar dos cosas. Una, efectivamente lo que decían es que en 2014 se ganó el premio estatal de divulgación científica, ¿no?, otorgado por el gobierno del estado de Morelos. Y la otra es que justamente a raíz de ese premio hicimos una primera edición que la pueden encontrar en la Mediateca del INAH, que abarca los primeros 15 años de Tlacuache. O sea, pueden descargar ahí esta edición digital, que es una compilación. Pueden encontrar los números sueltos en la Mediateca o pueden encontrar esta compilación digital que abarca más de, si mal no recuerdo ahorita, como 650 números del Tlacuache, y bueno, ahí pueden, y viene un análisis que se generó y un índice para que sea mucho más fácil acceder a toda la información. Entonces, realmente el Tlacuache ahora es un cofre, es un compendio, ¿no?, de informativo muy, muy, muy amplio, y creo que eso es el gran valor que tiene, ¿no? Entonces, donde insistimos, y eso sí quisiéramos señalar, no solamente es el estado de Morelos, abarca el nivel regional y abarca incluso aspectos de nivel internacional. O sea, no se queda solamente en la cuestión local. Entonces, Tlacuache tiene varios niveles de mirada, y creo que eso lo hace un suplemento muy, muy, muy interesante. Por lo menos muchos de los investigadores y colegas, personas que han podido accederlo, desde la persona común y los funcionarios públicos, etcétera, creo que hemos recibido una gran cantidad de satisfacciones digamos, por las felicitaciones que dan acerca de lo que se escribe y cómo se escribe en Tlacuache. Entonces, que tiene que ver con esto que se señalaba en la mesa, que es la vocación de difundir, que me parece que aquí se ha tratado fundamentalmente de esto. Pues con eso quisiéramos cerrar este conversatorio del día de hoy. Le agradecemos mucho a Tania Ramírez Rocha, investigadora de antropología del Centro INAH Morelos, a Raúl González, investigador de arqueología, también del propio Centro INAH, al director, a Víctor Hugo Valencia, y a nuestro profesor decano, Miguel Moraita. Sí, no, bueno, pues ya, que también impulsor de todas estas iniciativas, ¿no? Y un servidor agradece a Eduardo Corona, también investigador del Centro INAH Morelos. Agradecemos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la 32ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, el espacio que nos han otorgado y el apoyo que hemos recibido de TV INAH para realizar este conversatorio, y los invitamos a que también vean el conversatorio que va a tener lugar el 555, que relativo a la publicación de la compilación del suplemento cultural del Tlacuache de los años 2015 y 2016, que también se encontrará en la programación de la Feria Internacional del Libro. Pues no nos resta más que agradecer a todos nuestros asistentes y a todos los que nos permitieron organizar este conversatorio, y a todos nuestros ponentes del día de hoy. Pues muchísimas gracias y muy buenas a todos. Sigan pasando muy bien. Gobierno de México.